Buenos días, una vez más, soy Jordi Polebre Serrano. Hoy les vengo con la unidad 9, la constitucionalidad de las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Bueno, sin más, comencemos. Primero es importante definir lo que es la religión, pues la religión puede entenderse desde muchos puntos de vista como el conjunto de creencias o dogmas. Esto respecto a los sentimientos, claro, de la veneración. ¿Qué es la veneración? Pues es una adoración prácticamente. Muy favorablemente conocemos lo que es la religión, puesto que nos las impusieron bastante tiempo y pues es lo que más se practica en la actualidad en México. Otra definición doctrinal pues es que puede ser como el conjunto de normas de carácter moral, las cuales se encargan de regir la conducta moral y social del hombre y de prácticas rituales. ¿Qué prácticas o rituales practican en la religión? A los sentimientos de veneración se refieren pues la oración, el sacrificio y todo esto, la oración y el sacrificio pues lo tienen que hacer o lo hacen ante un ser supremo. Por otra parte es importante definir lo que es la iglesia. También tiene varios sentidos de interpretación. Por ejemplo, puede ser destinado un sitio destinado a lo que es la oración divina. Y bueno, aquí se debe en las iglesias se supone que se es donde se lleva a cabo como tal las ceremonias de culto religioso, como por ejemplo las misas, eh, todo ese tipo de cosas, como los matrimonios. El culto es el conjunto de manifestaciones externas como tal. Estas consisten en demostraciones de respeto. Esto ya es el culto, ya es el respeto y la reverencia. ¿A qué me refiero con reverencia? Son las oraciones o los sacrificios, así como los cantos sagrados, las adoraciones, las súplicas, las ofrendas y pues las donaciones como tal. Todo esto tienen que causar pues un agrado al ser. ¿A cuál ser? Al ser supremo que para ellos consideran así. Inmediatamente pues pasaremos a lo que es la separación de la iglesia con el Estado. Esto en la Constitución de 1857. Eh, este problema prácticamente siempre ha existido, siempre ha surgido en la historia de nuestro país y pues ha definido de cierta forma pues nuestra cultura y el modo en la forma de nuestra vida. Prácticamente si nos damos cuenta todo radica a lo que es la iglesia, aunque no se acepte como tal hoy en día y desde hace mucho tiempo esta iglesia, esta parte de cultura, este campo religioso prácticamente se integró a nuestra cultura y forma de vida. Tras la conquista por los españoles del territorio que hoy es México, pues se afectó como tal y se efectuó un trasplante de las instituciones culturales. ¿A qué se refiere esto? Pues cuando pasó lo de la conquista, nos traspasaron, nos implantaron instituciones culturales. Estas venían de España, como bien sabemos. Esto todo surgió en la nueva colonia. Se impusieron tanto el idioma como la forma de gobierno. También se impuso la moneda. Sobre todo, pues como tal lo que nos estamos refiriendo, pues la concepción cristiana que tenían del mundo. La implementación de la religión, como sabemos, fue católica y pues trajo consigo la sujeción de leyes canónicas y pues las autoridades religiosas. Y otro antecedente como tal, pues es tras el proceso de independencia de la corona española, pues nace el Estado mexicano y esta independencia llevó a México a tener una necesidad para consolidarse en todos sus poderes la sociedad. O sea, tenían que incluir estos 300 años, quisieran o no, después de la independencia no podían implantar otra cosa. O sea, tenían que implantar forzosamente esto porque pues no sabían cómo consolidarse prácticamente. Y pues todos estos años, estos 300 años habían sido ejercidos por la iglesia. Obviamente iba a ser durísimo quitarlos. Todo esto pasó durante el siglo XIX. La sociedad mexicana pues resulta del proceso de la colonización y era inminente conservadora y pues todo esto con arraigos o
éramos muy arraigados en esos tiempos, nuestra sociedad mexicana, a las tradiciones y a las herencias de la implementación religiosa. En ese tiempo era muy violenta prácticamente, pues estamos hablando de lo de la Santa Inquisición, como bien sabemos, pues fue algo muy duro. Limitar de forma drástica el poder de la iglesia, pues esto tenía que ser drástico. ¿Y a quién le iban a dar entonces esta forma de limitar el poder? Pues era a favor de las autoridades, como hoy en día sabemos, gubernamentales y civiles. Resulta pues imposible, antes resultaba literalmente imposible el pues legitimizar la sociedad como tal. Era pensar que se iba a separar, era algo imposible, era decir, no, o sea, antes prácticamente, literalmente hablando así, era la muerte, ¿no? Para ti que decías que iba a haber una separación, esto estamos hablando antes, cuando estaba la Santa Inquisición. La jerarquía como tal eclesiástica pues se caracterizó por su intolerancia y pues no solo condenaba las libertades de creencia, de expresión y de culto, sino que también pretendía conservar sus propiedades y pues también los tribunales y fueros. Es decir, la jerarquía eclesiástica tanto tenía sus intolerancias de libertad, pero pues él quería seguir conservando sus templos y todo, sus tribunales, a pesar de estos límites. Vamos a pasar con el siguiente tema, que pues es como tal el artículo 130 de la Constitución, de nuestra Constitución Magna, que pues es de 1917. Prácticamente pues este artículo está pues es la división del Estado como tal y la Iglesia. Aquí viene facultado lo que es esta división como tal. Es un principio histórico de la separación del Estado y las iglesias como tal. Como tal, bajo esta perspectiva, pues este artículo le da facultad al Congreso de la Unión para que pueda legislar en materia de culto y también a la vez pues pueda prevenir la expedición de un cuerpo normativo, es decir, de unas leyes especiales que reglamenten pues el orden público. Todo esto tienen que ejecutar las reglas que establecen como tal el inciso A y E, que integran el precepto pues del artículo 130. ¿Qué dice el A? Pues dice que las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro, y la ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas. Por otro lado, el apartado E pues nos dice que los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de algún candidato, partido o asociación política alguna. Estos en pocos términos pues son los preceptos que comenta como tal. El artículo 130 simplemente se ha reformado una sola vez y totalmente como tal, y tuvo una excepción en su cuarto párrafo mediante el decreto relativo que se promulgó el 27 de enero de 1992. Esto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992. Esto fue en vigor, se publicó el 28 y entró en vigor el día 29 de enero, un día después de su publicación. Este artículo como tal establece la personalidad jurídica para las iglesias y agrupaciones religiosas, su provisión para fines políticos. También establece la capacidad que tiene para poseer bienes propios que les sean necesarios a fin de que cumpla su cometido. ¿Cuál es su cometido? Pues como ya habíamos dicho, el fin de culto, oraciones, sacrificios, todo ese tipo de cosas, sus ceremonias, e incluso les permite como tal obtener bienes mediante herencia o legado. Y bueno, también se estipula la prohibición de la intervención. Esto es muy importante porque las autoridades no tienen que tener intervención en la vida o en los regímenes internos que tengan las iglesias. Todo lo anterior pues tiene que basarse en el principio histórico de la separación Estado-Iglesia que veremos a continuación. El principio Estado histórico
del Estado e Iglesia pues no es de manera verdad pues peculiar dentro de todos los países con estatuto democrático. Pues en México el Estado se ha arrogado como tal, pues él mismo ha impuesto la facultad de reglamentar las instituciones con fines religiosos y el culto público que realizan y promueven. Es decir, que México se ha dado la misma facultad para reglamentar estas instituciones. Las instituciones están contempladas en el artículo 3, en el artículo 5 y 27. Peculiarmente también, pues obviamente, pues en el 130 de la Constitución que acabamos de ver. Además, en las respectivas leyes reglamentarias también viene fundamentado lo que es este principio y de modo especial en la ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Federal. Esta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1927 y a esta pues ley, este artículo se le llamó o se le llama la Ley de Cultos. No es en este lugar para describir y analizar los prodigios antecedentes ideológicos e históricos que han originado la legislación actual como tal de manera religiosa. Valga decir simplemente que hunden sus raíces en la creación del regio patrono indiano. Esto fue pues creado por el Papa Alejandro VI y por otra parte tenemos la Bula Universalis Ecclesial de julio y las urbanas que administran como tal propietarios las corporaciones civiles. Esto fue el 25 de junio. El último paso que dio como tal al constituirse fue en Querétaro, en donde se fijaron las reglas vigentes, pero no obstante a estas reglas que se han fijado en Querétaro, bajo la administración que fue en ese tiempo de Plutarco Elías Calles, pues se plantó hubo o existió un grave conflicto. Este conflicto pues perturbó como tal la estabilidad nacional e incluso produjo una guerra civil. Esta guerra civil se conoce como la Guerra de los Cristeros. Este movimiento con este movimiento dio paso a que el Estado pues se vio como tal obligado a temperar la aplicación de dichas disposiciones, es decir, que se vio obligado a tener que cumplir más, o sea, ponerse más exigente en pocas palabras. Por otro lado, tenemos la libertad de culto. En términos del artículo 24 constitucional, todo hombre tendrá pues el libre culto, es la libertad para profesar la creencia religiosa que más le agrade o más le guste, para practicar como ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre y cuando ésta no constituya como tal un delito o alguna falta que esté penada en alguna ley. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan como tal o prohíban la religión alguna. Todos estos actos religiosos de culto público pues se tendrán que celebrar ordinariamente en los templos y de no ser así pues tienen que sujetarse a la ley. Las legislaciones de materia otorgan la libertad de poder adoptar la creencia religiosa. Como les decía, las legislaciones de materia pues otorgarán la libertad de poder adoptar la creencia que más te agrade y pues tendrás el derecho de practicarla o no, si así es tu deseo, y tiene que garantizar o garantiza como tal que nadie te discriminará por tu creencia religiosa, pero tampoco puedes ser obligado a prestar servicios o a aportar dinero como tal. Es decir, una agrupación religiosa no puede exigirte una aportación de dinero. El artículo 3 como tal también establece puntualmente que el Estado de México es laico, de modo que los documentos oficiales no tienen que contener pues ninguna mención acerca de las creencias religiosas tuya o de cualquier persona. Las iglesias como asociaciones religiosas, pues la ley adopta el término de asociaciones religiosas como figura jurídica por medio de la cual se reconoce la personalidad jurídica de las llamadas, pues es tradicionalmente las iglesias, siempre y cuando no tengan su registro como tales ante la Secretaría de Gobernación. Esto es decir que pueden como tal considerarse un registro de su estructura y finalidades. Derechos políticos, pues tendrán derecho a ser votados y a votar, pero para ser votados tendrán que pasar 3 años o 5 años en el caso, y en caso de ser ministros, y si tienes otro puesto, pues de 6 meses.
Gracias compañeros, por mi parte esto es todo.